¿Qué es el querigma? En realidad el querigma es una palabra griega que se ha metido en el lenguaje de la iglesia actual y que tiene que ver con el anuncio del Señor, podríamos decir con la predicación, pero lo específico del querigma es el hecho de que sea la primera predicación, el primer anuncio. De hecho, la palabra querigma, que es griega, como les decía, tiene que ver con la palabra kerix, kerikos, que significa heraldo. Y recordemos que en la antigüedad el heraldo era un personaje que iba delante del rey o que sencillamente anunciaba la palabra del rey sin que el rey estuviera presente. En un momento se tocaba una trompeta y la gente se reunía y él hacía el anuncio. En otros momentos también era con un tamborcito, tocaba el tambor, la gente se reunía y el heraldo hacía el anuncio. El primer anuncio, aquí está dentro del lenguaje de la iglesia, concretamente de la pastoral de la iglesia, el querigma se entiende como el primer anuncio de Jesucristo y que tiene una especificidad muy clara. Querigma es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero es primer anuncio. Esto quiere decir que el querigma se da a la gente que no conoce a Jesús. Pero esto nos propone ahora a nosotros como un problema. Estamos dentro de una situación que se parece mucho a la de los apóstoles. Aquí tengo, por ejemplo, un modelo de un querigma, exactamente el modelo no, pero sí, ¿qué fue lo que pasó? Se trata de Pablo en el Areópago, allá en Atenas, que era como el gran centro académico y de pensamiento de la Grecia, o diríamos de las Grecias, si se puede hablar así, ya que eran como varias ciudades, estados, recuerden Tebas, recuerden, bueno, propiamente Atenas, y escuchan el anuncio, el primer anuncio, es decir, el querigma de Pablo. ¿Cuál fue el resultado en este caso de Atenas? Dice San Lucas en su segundo libro, al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. Una preguntita, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Señor, sí, padre. Ok, está bien, sí. Gracias, gracias. Padre, por favor, ¿la puede poner en modo presentación para que se vea más grande la diapositiva? Gracias. Sí, un momentico, por favor. ¿Ahí se ve mejor? Sí, señor. Sí, Bueno, señor, gracias. ok, bien, está bien. Gracias por la anotación. Decíamos que cuando Pablo predica por primera vez allá en el Areópago, el resultado es el que nos trae aquí San Lucas. Al oír resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. Así salió Pablo de en medio de ellos. No, yo corté el texto ahí, pero va a decir San Lucas que solamente se convirtió un hombre llamado Dionisio y una mujer llamada Damaris. Podríamos decir, fue como el fracaso del querigma, el fracaso de esta primera misión de Pablo. Aquí hay unos contextos. Yo puse la primera introducción, el segundo punto, bueno, más bien el primer punto a partir de la introducción es el contexto adverso. Pablo está predicando en un contexto adverso. La gente en Grecia no le creyó, después otros le van a creer, pero esta primera predicación no le creyeron porque no era el contexto para anunciar al Señor. Yo quiero que miremos un poquito siempre a la luz de la palabra lo que implica el contexto para predicar y para hacer comunidad. Aquí hay unas quejas del Señor y vamos a escuchar cómo el Señor se queja. Dice ahí el texto de Isaías: conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce.
Mi pueblo no discierne. Si nosotros tradujéramos al lenguaje colombiano, tendríamos que decir que el burro conoce el pesebre de su amo, pero el pueblo no lo conoce. Estamos viviendo una época que es muy parecida a esta que menciona aquí el profeta Isaías. Una época en que la gente cada vez más se va descristianizando, se va olvidando de la fe. Nosotros somos de una generación, seguramente todos, no sé, que pertenecemos a lo que se llamaba la clase de religión. Y le daban una clase de religión. Y había que ir en ciertas Eucaristías del colegio, había que ir todos o se celebraban ahí. Ahora esto se acabó. Y los niños que nacen y que han nacido desde hace unos años para acá y que ya están grandecitos, se están educando en un contexto que es muy difícil para el Evangelio y por esto la necesidad del querigma. Otro texto que es del profeta Oseas: ustedes no son mi pueblo, ni yo soy para ustedes el que soy, es decir, Dios. No lo dice él como una afirmación, una comprobación, sino como una queja. O sea, Israel, que es el pueblo de Dios, ahora se comporta como alguien que no es pueblo. Y lo mismo sucede, podríamos decir, con nuestras naciones. Aquí concretamente hablamos de Colombia. Ahora me extraña a mí, por ejemplo, cómo si algún mandatario hace una ceremonia de brujería, como fue hecha alguna vez en la Plaza de Bolívar para la firma de la paz, se puso el signo satánico, el pentáculo ahí, se incendiaron unas luces y eso no tuvo ninguna repercusión. En Cartagena se hizo lo mismo. Pero si se celebra una Eucaristía, va en contra de la Constitución. Estamos en una situación muy semejante y por eso la necesidad, digo yo, de el querigma. Aquí voy a citar autores que no son bíblicos, sencillamente para darnos cuenta de cómo ciertas filosofías se van entrando entre nuestros ambientes. Ya hay mucha gente que ha sido bautizada, que asistió a la iglesia, pero que ya no quieren saber nada de la iglesia, concretamente de la iglesia católica. De hecho, el Señor, el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 16, fundó una sola iglesia, dijo: sobre esta roca, le dijo a Simón, edificaré mi iglesia. No hablo en plural, mis iglesias, sino mi iglesia. Miremos un poco el pensamiento de Marx, que dice: las fábricas, la industria sacuden el orden familiar. Es decir, estamos en una época en que la familia está también como acabándose, por lo menos el contexto familiar que tenemos nosotros. También dice: la familia tradicional es un dispositivo que aliena. Ese lenguaje de Marx tal vez resuena mucho en este momento. ¿Cómo así que la familia aliena? ¿Por qué se está diciendo eso? De hecho, ya hay muchas familias, se llaman familias entre comillas, pero que no lo son. Ahí se separa se va el papá o se va la mamá, queda uno, alguien hace otra pareja con otra persona y por otro lado también. ¿Y dónde queda la familia? O se habla también de familias formadas por parejas del mismo sexo, donde no hay papá y mamá, sino que los dos son de un mismo sexo. Se está dando. ¿Dónde está esa familia? El problema ahora es que si alguien defiende el orden, diríamos, de la familia, bueno, tradicional, aparece como desfasado, como atrasado. O un pensamiento también así muy rápido de Friedrich Engels: la familia se define como un conjunto de esclavos pertenecientes a un mismo hombre. Esa es una denigración de la familia, pero este tipo de ideas está llenando la sociedad y la familia es la base de la sociedad. De modo que si no hay una familia sana, pues difícilmente podemos tener una sociedad sana. Dijimos, este es el contexto como para el querigma. Cuando uno mira estas situaciones, y son muy graves y agravantes, decimos, realmente es un momento en que se necesita el carisma, es decir, un primer anuncio, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe
quién es Jesús. Tal vez en Colombia todavía sí, pero en unos años pienso yo que las cuestiones serán un poco más difíciles. Yo trabajo formando seminaristas, formando sacerdotes, diríamos, toda mi vida sacerdotal es dedicada a la formación de sacerdotes. Y les hablo con mucha franqueza a los muchachos de ahora. Y les hablo, estoy hablándole a ellos de los eudistas 2050. Es decir, que para el 2050 la situación va a ser mucho más difícil en este sentido que ahora. Es posible que haya más tecnología, es posible que haya más comodidades, pero ustedes saben que todo apunta a como una división grande de sociedades. Habrá también más pobreza. Habrá más tecnología, por lo tanto, las fábricas se moverán con computadores, pero no habrá empleo y eso va a suscitar mucho más pobreza. Estamos metiéndonos en un ambiente que tenemos que captar de una manera seria para prepararnos, para ver qué hacemos nosotros. Otro pensamiento aquí de filósofos que influyen, Friedrich Engels también, tal vez los conocemos por la filosofía. El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. Entonces, ¿de qué se trata? Que el derecho maternal se acaba, la mujer es igual al hombre, pero también eso va a traer mucho desorden. Y tengo aquí ya un pensamiento igualmente de Heribert Marcuse. Es un pensador alemán, pero después se fue a los Estados Unidos y se nacionalizó en los Estados Unidos y entonces ya no se llama Marcuse, sino Marchius, le dicen. Vaya usted a saber cómo es la cosa. ¿Qué hizo Marcuse? Pronostica el declive de la figura paterna y la decadencia de la familia nuclear. Eso se decía hace unos años, el siglo pasado, pero son cosas que se comenzaron a vivir el siglo pasado y que se están viviendo en este mundo. En esta semana hablaba yo con un judío que me decía cómo se inició el Estado de Israel. ¿Y cuál fue el primer kibutz? Kibutz es como una organización comunitaria para los que van a vivir en Israel. Tienen que pasar ahí 3, 4 años de kibutz, donde todos trabajan para todos, donde no hay propiedad privada, donde todo el mundo tiene que trabajar la tierra y el campo, etcétera. Pero se hacía una cosa. El primer kibutz fue hecho por gente que venía de Rusia, es decir, venía de una tierra comunista. ¿Y qué hacía cuando llegaban allá las familias? Les quitaban los niños. Los niños se iban a una formación infantil todo el momento e incluso no dormían en la casa, tenían dormitorios. Los papás los veían una vez al día para alguna comida, después se iban. Ese es como un aniquilamiento de la familia que apareció en el comunismo y que parece que se ha venido difundiendo, es decir, para que los niños mismos no tengan esa formación de familia y no tengan la formación religiosa. Una cosa curiosa que sucedió en Rusia cuando se volvió Unión Soviética y que ha sucedido en Cuba, por lo menos de los dos países tengo datos ciertos, es que como todo era comunista, como no se podía hablar de Dios, todo era ateo, todo era la izquierda, entonces la fe se conservó por las abuelas. Eran las abuelas las que les enseñaban a los nietos las oraciones, las que les hablaban de Dios, las que les mostraban las imágenes, que las guardaban ahí muy sigilosamente, pero la evangelización se hizo a través de las abuelas. En este momento, bueno, ya Rusia volvió a ser Rusia, por lo menos en parte, y volvieron a abrirse las iglesias, pero estamos en un ambiente ciertamente que estamos como descuidando nuestra sociedad, apartándose de la fe, y por eso se hace necesario el anuncio. Aquí ya pasamos como a otro capítulo, que es el llamado del Señor. El Señor nos está llamando a volver hacia Él. Pero recordemos una cuestión, voy a dar una noción que para mí es importante, y digo yo tal vez medio en términos medio filosóficos, es que Dios es la causa primera
de todo. Como decía en algún momento Cicerón, que era romano y era pagano, decía, causa de las causas, ten piedad de mí. Es la causa de todo, pero no es causa segunda. La causa segunda somos nosotros. ¿A qué me refiero? En que Dios actúa a través de nosotros. Por eso los sacramentos. El Señor quiere la salvación, sí. El perdón de los pecados, sí. Que nos acerquemos a Él, claro. Que estemos profundamente unidos a Él, claro. Pero lo hace a través de nosotros, a través de los hombres, de la iglesia, de las comunidades. Miren una cosa, así cortica, hay un libro de Marx Wilhelm que toca este tema, es que la fe, ¿por qué creemos nosotros? Creemos nosotros porque a nosotros nos llegó a través de la predicación, entendiendo por predicación un sentido muy amplio de los sacerdotes en la iglesia o de la abuela o de la mamá que nos enseñó a rezar y que nos enseñó quién es Dios y que nos enseñó los mandamientos y que nos dio la enseñanza viene más que por palabras, viene por ejemplo. El ejemplo de ir a la Eucaristía, el ejemplo de la oración, de las imágenes en la casa, etcétera. Esa es como una manera de enseñar. Esas son las causas segundas. Nosotros somos las causas segundas. Aquí recuerdo un acontecimiento, un hecho así simple tal vez que sucedió en Cuba o que sucedía. Ustedes saben que el comunismo trata de adoctrinar a los niños, siempre niños, porque lo que se hace de niño prácticamente queda para toda la vida. Entonces, yo conozco un padre, entre paréntesis, de un país comunista, no lo menciono aquí, y que cuando el niño recibió esa formación, después ya cambiaron las cosas, ya se ordenó, es un padre budista, y le quedan como rezagos. Yo a veces le digo, tú cuando fuiste comunista, porque él estuvo en Moscú y en Ucrania, quedan como rezagos. Bien, a donde yo iba es que allá en Cuba en algún momento entraba Fidel a las escuelas y les decía esto a los niños. ¿Quieren helado? Sí, sí, claro, todos quieren helado. Bueno, con el calor de allá de Cuba. Entonces, ahora inclínense, oren y pídanle a Dios un helado. Y los niños hacían eso. Esperaban un rato y después decía Fidel, levanten ya la cabeza. ¿Dónde está el helado? ¿Les llevó el helado? No. Entonces, no crean en Dios. Pídanme un helado a mí. Fidel, queremos un helado. Heladero, reparte helados. Esa manera de acabar con Dios es también por causas segundas. Digo, pues la causa primera de la lucha contra Dios es el demonio, pero es por causas segundas. El Señor está llamándonos. Ahora es el momento en que el Señor más nos llama para que anunciemos su evangelio, para que anunciemos que Él está vivo. Aquí hay un texto de Isaías. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Yo no te olvido. El Señor no me olvida. Y aunque yo esté viviendo en un ambiente así como descristianizado, como medio paganizado, el Señor no me olvida y me está llamando precisamente para que sea una voz frente a los demás. Un texto muy bonito del profeta Oseas, allá en el capítulo 2, que es muy conocido. Yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Todo este capítulo 2, recordemos un poquito el contexto, nos habla de un hombre que encontró en el camino, iba por el camino y había un bebé tirado allá sucio en sangre. Y entonces se acercó, era una niña, y la recogió y se la llevó para la casa. Y entonces allá la lavaron, la limpiaron, le pusieron la ropita y la crió y fue creciendo. Cuando ya llegó la edad del matrimonio, entonces se casó con ella. Se casó y la llenó de joyas y la llenó de cuidados y de protección, etcétera, etcétera, vestidos. Pero esta mujer a la que él recogió, tirada en el camino sucia, fue infiel, con una infidelidad muy grave. No solamente ella aceptaba amantes, sino que salía a la calle y les ofrecía el dinero que el esposo le daba y las joyas que el esposo le daba a sus amantes. Esa es la narración del profeta. Y fue tanto que llegó el momento del amor por ella,
Detrás de eso vemos el amor de Dios por nosotros, aunque lo hayamos abandonado. Fue esa muestra de amor que el Señor dice estas palabras: voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Son todos temas bíblicos muy importantes. La seducción, es decir, cuando Dios me llama y yo a veces quiero decirle que no, pero ya no puedo decirle que no. El profeta Jeremías, este texto de Oseas, Jeremías dice: tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Y ahora no puedo callarme, tengo que hablar de Dios. Segundo, el desierto. El desierto en la Biblia tiene una importancia muy grande. El desierto es el lugar donde uno deja todo y va a buscar a Dios. En el desierto hay tentaciones, en el desierto hay muchas tentaciones, y entonces no es cómodo el desierto, no es agradable, y a veces dan ganas como de echar pie atrás y de volvernos. Le pasó al pueblo de Dios cuando anduvo por el desierto a los 40 años, quería volverse otra vez a Egipto. El desierto es el lugar también como de la depresión, del sufrimiento. Es el lugar de la purificación, de la depuración, y es el lugar de volver otra vez al principio, a encontrar con Dios. Ese tema del desierto es muy importante, y ahora en algún momento se hable de la espiritualidad del desierto, porque en el desierto es donde Dios se manifiesta. Cuando estamos así solos, y digo yo, esta época que vivimos, no me refiero a la pandemia, sino a la falta de fe que va llenando todas partes, es el momento en que el Señor nos habla al corazón, y nos está hablando al corazón para que lo anunciemos. Otro texto de Ezequiel, frente a la situación, al contexto, estamos pensando cómo los primeros anuncios fueron rechazados, por lo menos ese primer anuncio de Pablo allá en Atenas. Dice el profeta Ezequiel en un texto sumamente bonito, San Juan Eudes lo cita con frecuencia: les daré un corazón, de nuevo el tema del corazón, les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este es como una promesa del Señor, no solo para el Antiguo Testamento, no solo para la época de Ezequiel, sino para esta época. No nos importa, mire, pueden los gobiernos prohibir las Eucaristías. Yo miraba ahora por qué tanto problema para que se abra un templo. En este momento se dejan abrir los restaurantes, los centros comerciales, se abre no sé más cosas, todo, pero los templos siempre les ponen problema. Cuando hay más peligro de contagio en un centro comercial o en un restaurante, hasta en una calle, que en un templo. Pueden pasar esas cosas. Si yo miro esto, el tema que estamos viendo es de el querigma y la comunidad, pero miremos no solamente el presente, miremos también el futuro, está en las manos de Dios. Pero si no es el futuro nuestro, si el futuro de nuestros familiares, de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, porque será mucho más fuerte. Sin embargo, el Señor promete: les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y esa promesa el Señor la cumple. Y ojalá aquí también nuestro corazón se renueve y nuestro espíritu también se renueve. Porque estamos en esta situación que a veces podría como descorazonarnos. Yo estoy seguro que cuando pase la pandemia, la gente se ha habituado tanto a seguir la misa por televisión que no todos volverán. Muchos dirán: no, pero si es lo mismo, ya el Papa lo había autorizado, entonces ¿para qué vamos a ir al templo? Podemos ver aquí en la cama, en la televisión. Y lo mismo con la confesión. La pandemia, pues la Iglesia autorizó a pedir perdón por los pecados, por la imposibilidad y el riesgo de contaminación que trae una confesión personal. Pero eso nos puede habituar a nosotros. Después decir ya, pero confesión ¿para qué? Sí, vea, uno se arrepiente y tiene. Aquí es donde se va a necesitar, digo ya, no solo el presente, sino en el futuro, un querigma fuerte, pero con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El corazón es todo lo que hay adentro, para la Biblia. Los pensamientos salen del corazón, las decisiones salen del corazón, hoy diríamos sale del cerebro. La memoria se recuerda
en la Biblia con el corazón, digamos, recordamos aquí con el cerebro. Pero se necesita una renovación. La palabra metanoia, que la traducen como conversión, en realidad no significa literalmente conversión. Meta significa más allá de, en griego, y novia es el pensamiento, la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad y ponerla más allá, ponerla en Dios. Si no hay esa convicción, si no hay esa convicción, podríamos hacer muchos cursos aquí, pero si no hay la convicción personal que viene del Espíritu Santo, es difícil entonces hacer esta labor del querigma, del anuncio y de formar comunidad. Aquí ya paso yo en el mismo tema del llamado a el Nuevo Testamento. Dice el texto de San Marcos: bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, los siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Esta es una manera como San Marcos narra ese primer llamado del Señor. El llamado a estar con él. Vengan conmigo, fue la invitación. Y dejaron todo y lo siguieron. Dos hermanos, Simón y Andrés, y después otros dos hermanos, Santiago y Juan, que son llamados. Esto nos está hablando bastante a nosotros. Cuando hablamos de vocación, con mucha frecuencia, lo sé yo porque es como mi ambiente de trabajo diario, cuando hablamos de vocación, pensamos en vocación sacerdotal o en vocación religiosa. Y está bien, pero no solamente, porque el Señor no llamó a ser sacerdotes o religiosos a todo el mundo, vino a llamar a todos a estar con Él. Y Simón y Andrés van a estar con el Señor, y Santiago y Juan también, y los demás apóstoles. El Señor nos está llamando, y podríamos decir que hoy, con esta situación, nos está llamando a nosotros. Aprovecho aquí para decir una palabrita también en un paréntesis. ¿Cómo habla el Señor? Hay un documento excelente, pero excelente realmente, del Papa Benedicto XVI, que se llama Verbum Domini, que es sobre la palabra de Dios, donde el Papa dice, eso lo dice la teología, obviamente, y el Papa, que es de los grandes teólogos, Benedicto XVI, donde dice cómo Dios habla. Y Dios habla por causas segundas. Otra vez el tema de las causas primeras y las causas segundas. Dios habla por causas segundas, me habla a través de las personas. Aquí están Simón y Andrés en este relato que aparece así, pero para otros relatos, sobre todo el de San Juan, que dice cómo llamó un hermano y fue y llamó a su hermano y dijo: hemos encontrado al Señor, al Mesías. El Señor habla por causas segundas, personas o hechos que están sucediendo. El Señor está hablando a través de hechos, y está hablando a través de la pandemia, y está hablando a través de esta descristianización que se nos está viniendo encima a todos, que a la gente ya no le interesa saber de religión, saber del Señor. Por eso la necesidad del querigma, del anuncio. Y tenemos que escuchar la voz. La Biblia dice: una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Es decir, sin que se oiga, dice también el Salmo, sin que resuene, sin que se oiga su voz. Habla así el Señor. También dice: los cielos cantan la gloria de Dios. Nos está hablando por la historia, habla por una persona, habla por la historia, habla igualmente, obviamente, por la predicación, y habla
por la palabra, por la Biblia, y el Señor habla especialmente por su Hijo, que es la palabra hecha carne, y el Evangelio lo que nos trae es la palabra de Jesús, y también nos está llamando a ser pescadores de hombres. No solo es para los sacerdotes, y esto me lleva a pensar algo que es grave, muy grave y muy serio, pero que nunca lo pensamos. Es que cuando fuimos bautizados y recibimos la unción del Espíritu Santo en el bautismo por medio del crisma, se nos dijo, yo te configuro a Jesucristo sacerdote, todo bautizado es sacerdote, Jesucristo profeta, todo bautizado es profeta, Jesucristo rey, todo bautizado tiene un rebaño para llevársele al reino de Dios. Y esto de digamos, del querigma, yo tenía muchos textos de profetas, al fin me arrepentí de ponerlos ahora, aparecerán después o en otros temas, para mirar cómo es el Señor, el que nos está llamando, porque Él, entre comillas, nos necesita, el Señor no está nadie, pero quiere actuar por causas segundas. Y yo le puedo decir sí o no. La vocación no se tiene y la vocación no se pierde. La vocación es un llamado al cual yo le respondo o no le respondo, así de fácil y así de grave también. Otro texto también, estoy pensando yo aquí en los sujetos del querigma. ¿Quiénes van a ser el querigma? Nos toca a todos, los laicos también, los bautizados también. Si hay conciencia de que somos sacerdotes bautismales, si hay conciencia de que somos profetas por el bautismo, tenemos que despertar esa conciencia de la necesidad de anunciar a Jesús. Pero este texto aquí de San Mateo me parece un texto también decisivo. Jesús le dijo al joven, aquel joven que quería seguirlo, primero le dijo, Señor, dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dice, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Todo eso lo guardo. Y dice aquí el texto, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ya es una condición para el seguimiento de Jesús. Dejar lo que se tiene, vender lo que se tiene. Pero hay un verbo importante, si quieres, si quieres, porque el Señor no obliga a nadie. El Señor no manipula a nadie. El Señor no predetermina a nadie para algo concreto. Es si quieres. Y hoy esta palabra resuena también a ustedes que están haciendo este diplomado y los felicito realmente por que escogieron, diríamos, la mejor parte, es la libertad, si quieres. Y yo me pregunto ya internamente, ¿y quién le va a decir al Señor que no quiere? Yo por lo menos digo, ¿cómo puedo yo decir al Señor que yo no quiero seguirlo o que yo no quiero este, acatar sus indicaciones? Claro que yo quiero. Entonces, hay como un primer paso, es el desprendimiento, es la renuncia, es el vaciamiento de nosotros mismos, porque si estamos buscando comunidad, no haremos el anuncio del querigma. Ese es lo que yo decía allá en el texto del Antiguo Testamento, el desierto. El desierto, para ir al desierto, uno no puede llevarse el televisor, y la nevera y la lavadora y no sé qué más cosas, y la cama y el colchón, y etcétera. Para ir al desierto hay que estar libre, hay que estar vacío. Libre significa que no estoy atado a nada. Y es como una condición para realmente anunciar el querigma. Los profetas, digo yo, pues no hablaré de profetas ahora, pero podemos citar, los profetas son personas que anuncian no solo con su palabra, obviamente la palabra es básica para el profeta, pero los profetas anuncian con su ejemplo, con su vida. Se vuelven una profecía viva, como también podemos volvernos nosotros. San Juan Eudes dice a los bautizados, ustedes son un evangelio viviente.
son el libro, es decir, la Biblia, escrito por dentro y por fuera, haciendo alusión a los rollos en que se escribía. Y esa es una palabra para los bautizados, son un evangelio viviente. Mire que hay mucha gente que no lee la Biblia, hay mucha gente que no lee el evangelio, y el único evangelio que van a leer somos nosotros. El único evangelio que va a leer el comunista o el ateo o el pragmático eres tú. Cité yo a Marx, cité a Engels, cité a no sé qué más, porque la sociedad se está volviendo así, lejana de Dios. Y el evangelio que van a leer es el evangelio vivo. Es decir, que si hablamos del carisma, que es el primer anuncio lo vas a hacer con tu propia vida, con tu propia vida. Por eso este texto, digo, es como tan importante. Si quieres, digo, ¿quién quiere seguir al Señor? Yo quiero. Bueno, entonces vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y luego, ven y sígueme. Pero esto de vender todo, obviamente es una figura bíblica que implica romper con los apegos. Los apegos siempre son fuente de sufrimiento. El primero que nos da ejemplo es el Señor. Filipenses 2 del 6 a 11. Filipenses ya habíamos citado 2 del 6 a 11. Siendo de condición divina. No era el presidente, era Dios o es Dios. Siendo de condición divina, no era reina de belleza, Dios. No le importó eso, sino que dice, se vació, ekenosen, dice en griego. Lo traducen de otras maneras a veces. Me gusta por eso citar el texto original, se vació, quedó vacío de sí mismo y asumió la condición de esclavo siendo Dios. ¿Cómo es posible? Porque está predicando con su ejemplo. Si quieres anunciar el querigma, bueno, tienes que estar listo con tu ejemplo. Entramos como a otro capitulito, que si podemos hablar así, el Espíritu Santo. Esto no lo puedes hacer tú, ni el anuncio, ni la comunidad puede existir sin Espíritu Santo. Este texto me gusta a mí mucho porque es como una doble visión. Ananías recibe una visión y le dice, vete allá a Damasco y le da la dirección, es en la calle recta, es la casa de Judas, así se llamaba el dueño de la casa, allá estaba Pablo. Y entonces vas a encontrar un hombre que se llama Saúl, le vas a imponer las manos, punto. No, dijo, pero yo sé quién es, ese nos persigue. Dijo, no, yo lo escogí. Y el Señor también te escoge a ti, a todos. Y Pablo tuvo como la visión correspondiente. Vio que un hombre, dijo el Señor, va a venir un señor que se llama Ananías y te va a imponer las manos. Listo. Aquí está el texto del capítulo 9, un verso solamente. Fue Ananías, entró en la casa, o sea, la casa allá de la calle recta, la casa de Judas, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que, uno, recobres la vista, dos, seas lleno del Espíritu Santo. Es que si no hay Espíritu Santo, no podemos recobrar la vista. ¿Qué significa esto? Pasemos capítulo 5 de San Mateo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen el corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y lo primero que tenemos que decir al Señor, que nos dé la vista, que recuperemos la vista, es decir, de ver su acción, su actuación en la historia, incluso en la pandemia, incluso en la descristianización, de ver su acción, de verlo en las otras personas. San Juan Eudes nos dice, todos hemos salido del corazón de Dios, aún el enemigo, aún el que me hace mal, todos. Y entonces allí, bien. Segundo, llenos del Espíritu Santo, palabra propia de San Lucas que la dice y la repite en los evangelios y en los hechos, llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que llegar allí, llenos del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay predicación. Sin Espíritu Santo no hay querigma, el anuncio a los que no conocen a Jesús. Y recordemos una vez más que el anuncio no es solo de palabra, es también con el ejemplo. Cuando vean mi vida, la gente se convence realmente de que hay algo distinto a lo que hay en los demás.
El Espíritu Santo es el que actúa, porque el Espíritu Santo es el que llena y el Espíritu Santo es el que forma la comunidad, la iglesia. Estamos aquí tocando como el punto nuclear tanto del querigma como de la formación de la comunidad, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, nos respeta. Si yo no lo invito, no entra. Si yo no le digo, siéntese, no se sienta. Hay que pedir Espíritu Santo, hay que desearlo, hay que anhelarlo realmente, tener ese deseo profundo y día a día pedir Espíritu Santo. Día a día pedir porque Él es la fuerza, Él es la vida, Él es la luz, Él es la paz. Él nos enseña a hablar. Día a día pidamos Espíritu Santo. Esto que estoy diciendo yo es una convicción, claro, pero es que lo he visto en personas sencillas, en personas simples, en personas, dos casos conozco, personas analfabetas que descubren al Señor y empiezan a pedir Espíritu Santo, Espíritu Santo. Conozco personas que aquí en Minuto de Dios han aprendido a leer con la Biblia porque no sabían leer y ahora son apóstoles, realmente apóstoles que van difundiendo por todas partes la palabra del Señor y el anuncio por el Espíritu Santo. Aquí, hablando del Espíritu Santo, hay una cosa curiosa. Estamos en el tema del carisma, del querigma y de la formación de comunidad. También habla San Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3, es decir, al mismo inicio de los Hechos. Se habla de Jesús. Puse Jesús entre paréntesis porque el verso comienza en se presentó, pero está hablando de Jesús. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, se apareció vivo. Después de que lo habían matado, apareció vivo con muchas pruebas que no dan lugar a dudas. San Lucas, que es el mismo que escribe este texto en los evangelios y es el único evangelista que lo trae, dice que alguna vez el Señor entró y le dijo, ¿tienen por ahí algo que comer, alguna cosita para comer? Y dijeron, sí, claro, Señor. Ahí tenemos pescado. Y dice San Lucas que le dieron un pedazo de pescado. Y no lo dice porque se le ocurrió, sino por una razón. Y el Señor se lo comió. Y después de estar con ellos, ya resucitado, desapareció. ¿Por qué Lucas dice que le dieron un pedazo de pescado? Porque si le dan todo el pescado y se lo come entero, van a decir, bueno, no había pescado, el Señor se lo comió. Estoy hablando un poco en fantasía. Pero si hay el pedazo, allá está la muestra, vea, ese pedazo que yo allá, ese lo dejó el Señor, no se lo dimos, le dimos un pedazo, pero era del mismo pescado. Para decir pruebas indubitables, es una prueba de que el Señor está vivo. Viene la cuarentena. ¿Cuántos días se apareció? Durante 40 días. Pero ¿a dónde quiero llegar yo al citar este texto? Es que durante 40 días no hubo querigma. Se encerraron, tenían miedo los apóstoles. A veces nos pasa a nosotros que también podemos tener miedo. Y durante esos 40 días no hubo conversiones, ninguno se convirtió, ninguno. Y estaba el resucitado y lo veían. Solo después de 40 días, la cuarentena pascual, solo, aunque son 50 días, pero San Lucas pone 40 por una razón. Recuerden que los números bíblicos no son cantidades, no son cuantitativos, sino símbolos. 40 signos del cambio. Primero el cambio del Señor, que ahora está resucitado, y después van a cambiar los discípulos. Solo después de 40 días viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Dos cosas pasan. Comienzan a anunciar el querigma y se forma la comunidad. Si queremos como el secreto, entre comillas, para este tema que estamos tratando de el querigma y la formación de la comunidad, ahí está, voilà, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el secreto. Miren, voy a citarles una frase de San Juan Eudes que dice, el secreto de los secretos es
entregarse al Espíritu Santo. Ese es el gran secreto. El secreto de los secretos es entregarse al Espíritu Santo. ¿Y qué nos falta a nosotros? Nos falta querer. Y si yo me dejo llenar del Espíritu Santo, nos va a pasar como a Jeremías, que aunque no queramos hablar, tenemos que hablar de Dios. Así sea con el ejemplo, con el comportamiento, con nuestra conducta. Así sea con la conducta, vamos a hablar de Dios, de Jesús, de su resurrección y de que Jesús que mataron está vivo y que nos viene a cambiar y a dar la salvación. Aquí llegamos a donde tenemos que llegar. Estamos en Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Al llegar, antes de leer ese texto, yo había dicho que la palabra llenos de Espíritu Santo en San Lucas recorre tanto el Evangelio como los Hechos, y para mí es como el himno conductor al leer la obra de Lucas, Evangelio y Hechos. Él no puso el título de Hechos, se lo pusieron muy tardío. Él habla del segundo libro y del primer libro. Está la palabra llenos de Espíritu Santo. Llenos, llenos, o lleno más bien. En griego bíblico se dice pleres, pleres. Pleroma es la plenitud. Dice, al llegar el día de Pentecostés, ahí es Lucas, dice, no dice al llegar, sino cuando se pleres, cuando se llenaron los días de Pentecostés. Los días de Pentecostés. Pentecostés es un adjetivo griego que significa quincuagésimo. ¿Por qué? Porque equivale a la fiesta de las semanas en el ambiente judío. 7 semanas, comenzando en la Pascua, 7 semanas, y cuando se termina las 7, es decir, 7 por 7, 49, no es en el día 49 porque todavía está dentro de las 7 semanas, tiene que llenarse los 49 días hasta el final, hasta el último segundo, viene ya el día 50. Ese es el día, Pentecostés es el día 50, el quincuagésimo. Nosotros decimos la fiesta de Pentecostés, no es exactamente la forma lingüística de expresar la fiesta de las semanas, que es de la plenitud, porque son 7, ese número pleno en la Biblia, y 7 veces 7 es 49, y se llegó, y llegó el día 50. Voy a decir como dice Lucas, al llenarse el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido. Ese ruido es equivalente a Espíritu Santo, un símbolo de Espíritu Santo. Un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. El viento también es un signo bíblico del Espíritu Santo, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Fuego es otro de los símbolos del Espíritu Santo. Ya tenemos 3, el ruido, el viento, el fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos, la palabra de Lucas, llenos de Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ahí termina ese texto del 1 al 4. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo? Obviamente no me refiero a las palabras con que Lucas describe este acontecimiento, sino al resultado. Se pusieron a hablar en otras lenguas. ¿Y de qué hablaban? Daban noticias. ¿De qué hablaban? Decían discursos políticos. ¿De qué hablaban? Es como la pregunta. Hablaban de la resurrección. Hablaban el querigma, el primer anuncio diciendo que este Jesús resucitó. En otras
lenguas. Ese tema de otras lenguas es interesante, sobre todo para cuando se toque el tema de los carismas en el Espíritu Santo. Aquí no vamos a hablar de los carismas. Puede entenderse de muchos sentidos. Lucas lo va a dar en dos sentidos. Si seguimos leyendo ese capítulo 2 de los Hechos, vamos a encontrar dos sentidos de la lengua. Había partos, medas, elamitas, etcétera, los del Ponto, los de Panfilia, los de Perge, etcétera. Y cada uno los escuchamos hablar en nuestra propia lengua, es decir, uno de los fenómenos es que cada uno escuche a la otra persona que está hablando su propia lengua, pero yo le escucho hablar en su lengua. Eso. Pero también después nos va a decir que hablaban ciertamente otras lenguas. Yo no me detengo en esto porque lo que nos importa aquí en el tema que estamos tratando, lo que nos importa fundamentalmente es el hecho de que el Espíritu Santo nos pone a hablar, nos pone a decir el querigma, el anuncio primero de Jesucristo. Y no solo eso, el otro efecto que no aparece aquí, pero que vendrá un poco más adelante, no solo eso, sino que el Espíritu Santo enseguida suscita la comunidad, se forma la comunidad. Aquí tenemos, observen ustedes que es el mismo capítulo de Hechos 2, del 22 al 24, tenemos ya como el resultado del Espíritu Santo. Y es que decía yo, haciendo la glosa a San Juan Eudes, el secreto de los secretos en la vida, o podríamos decir, el secreto de la vida es entregarse al Espíritu Santo. Él nos transforma. El Espíritu Santo nos purifica, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo nos diviniza, nos da la presencia de Dios. Lo que llamamos el lenguaje nuestro, gracia, es la acción del Espíritu Santo que nos hace vivir sin pecado. 5 verbos que repito, el Espíritu Santo purifica, nos va limpiando de los pecados del pasado que tengamos, malos, todas esas cosas, los errores que todos conocemos. Segundo, el Espíritu Santo nos ilumina. Él es la luz, con la luz de Dios, ilumina mi vida y la de los demás. Tercer verbo, el Espíritu Santo me transforma. Lenguas de fuego, ¿qué pasa con el fuego? Si al fuego le ponemos un papel, se transforma en ceniza o una tela, algo así deleznable. Si le ponemos un hierro que es duro, que es frío, ese hierro se calienta y se vuelve dúctil y se vuelve luminoso. El Espíritu Santo nos transforma, es como la virtud del fuego. Cuarto, el Espíritu Santo me santifica, me hace santo. Si no es por el Espíritu Santo, no puedo llevar una vida espiritual, no puedo hablar de espiritualidad, porque la espiritualidad la realiza en mí el Espíritu Santo. Y quinto verbo, el Espíritu Santo me diviniza, me da la vida de Dios, que lo llamamos en lenguaje teológico la vida de gracia santificante, pero que lo podemos dejar así, la vida de Dios. La Iglesia oriental habla de la teosis o teiosis y la occidental habla en ciertos autores místicos de la divinización. Bien, entonces tenemos que después de que vino el Espíritu Santo, salió Simón, llamado Roca. Me gusta a mí hablar el texto original porque decir Pedro, el Señor no dijo Pedro, sino que dijo Roca. Roca le dijo, y Roca deberíamos decir así. Pero si la gente dice San Roca, no, dirá más bien San Roque, pero es otra cosa. Israelitas, escuchad estas palabras. Este es el querigma. Si quieren un ejemplo de querigma puro, es este un querigma puro. A Jesús, el Nazareo. Nazareo dirán qué significa eso. De Nazaret podría ser, pero puede ser el voto de Nazir, o Nazareo, un voto que se hacía al Señor, que podría ser de toda la vida o de algún tiempo. ¿En qué consistía el voto? Generalmente lo primero era en no cortarse el cabello. Entonces venía alguien cabellón y así aparece el Señor también en las pinturas que se hacen, así cabellón, Nazareo. Un voto que se hizo de no cortarse el cabello
También lo hizo Sansón, y cuando la mujer le cortó el cabello, perdió la fuerza, se fue el espíritu. No era que estuviera en el cabello, sino porque quebrantó el voto. Nazareo podría ser ese. Hombre acreditado Jesús, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos lo sabéis. Esa es como la primera parte del querigma, las grandezas de Jesús. A este que fue entregado según el determinado designio, ya el Señor lo había proyectado así, pero él dijo, voluntariamente dijo, yo quiero. Y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz. Habla como un profeta, está aquí echando en cara el pecado. Vosotros le matasteis colgándole en una cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades. El Hades, la palabra aparece en griego porque el que escribió es de lengua griega, que es San Lucas, de pensamiento griego, pero en el pensamiento palestinense, en el pensamiento bíblico o en el lenguaje bíblico, se habla de el Sheol, una palabra que es difícil de traducir. Sheol es el lugar, digamos así, a donde van los difuntos, buenos y malos, van al Sheol. ¿Y qué se hace en el Sheol? No se hace nada. Está ahí como esperando cuando uno va al médico o al banco que lo atiendan esperando a él. Así es el Sheol, sin hacer nada. O dijéramos esperando más bien la venida del Mesías. Por eso dice el Hades, librándole de los dolores del Hades, del Sheol. Pues no era posible que quedase bajo su dominio. Bajo el dominio de la muerte no es posible porque está vivo. Ese es un ejemplo de querigma bien hecho. Es decir, es el primer anuncio a personas que no saben mucho de Jesús o que tal vez han solamente oído hablar de Jesús, pero no saben mucho. Entonces se hace ese primer anuncio de esa manera. Ya cité yo otro primer anuncio que fue el de Pablo. Y cité algo que hay que tener en cuenta. Aquí vamos a ver en los hechos algo distinto. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que el anuncio no es solamente de palabras, sino también de hechos. Y vamos a ver qué hechos. Pero el anuncio no es solo de palabras, sino también de hechos. Pablo en Atenas fracasó. Y fracasó porque dijo, me voy para el centro de pensamiento, para el centro académico, que es allá Atenas, y en el Ágora, imagínense, el Ágora es la plaza donde la gente habla, donde se hacen negocios también, pero donde se exponen muchas filosofías y políticas distintas. Es como el lugar de expresar el pensamiento públicamente. Y fue allá, preparó su discurso, pero no le creyeron. Tal vez porque hubiera debido ir. Después Pablo reconoce que uno tiene que ir con otra actitud. Aquí entramos a Pablo, vea, primera carta de los Corintios 1, 18 a 24. También con el querigma. Querigma es una predicación, pero es la primera, que es la que hace Pablo cuando va llegando de ciudad en ciudad. Lo primero que hace es buscar la sinagoga, porque Pablo es judío y él se gloria de ser judío, y es fariseo y se gloria de ser fariseo, y nunca dijo, ya no quiero ser judío o ya no quiero ser fariseo. Lo siguió siendo hasta su muerte, pero aceptando al Mesías que Dios prometió al pueblo judío. Pablo nos dice esto: la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden. Hablar de la cruz es una necedad para mucha gente. Voy a citar aquí algo que lo cita el cardenal Walter Kaspar, que es alemán, en un libro muy bonito que cita y que recomendó el Papa. Yo digo, porque no he escuchado yo papas que recomienden libros. Este lo recomendó el Papa Francisco, siendo ya Papa, cuando acababa de tomar posesión.
el libro que se llama La Misericordia, del cardenal Walter Kasper. Barmherzigkeit se llama en alemán. Y en este libro dice algo parecido a lo que dice Pablo. La predicación de la cruz es una necesidad para los que se pierden. Dice ahí el cardenal Kasper que después de la segunda, o más bien después de las dos guerras mundiales, pero especialmente de la segunda, en la que murieron millones de personas, se acabaron las economías de los países, Alemania quedó destrozada, destruida realmente, hasta los bosques los saquearon, se los llevaron todos para Inglaterra, para Estados Unidos, se llevaron la madera, todo quedó saqueado. Eso no aparece en las películas. ¿Por qué? Vaya usted a saber. La Segunda Guerra Mundial, el convento de las Hermanas del Buen Pastor, totalmente bombardeado, murieron las hermanas. Tampoco aparece eso en las películas. Digo, yo no sé por qué. ¿Qué pasó después de la guerra? Que frente a lo que se vio, a los millones de judíos que fueron asesinados por los nazis, que eran alemanes, también judíos alemanes, pero fueron los nazis los que los asesinaron, y miles de muertos. En Normandía, en Francia, Normandía es la tierra de San Juan de Dios, curiosamente hay varios cementerios de la guerra, cementerio canadiense, cementerio americano, cementerio británico, cementerio alemán. Y lo que uno ve allá, y miraba las placas de los difuntos, la mayor parte estaban entre los 18 y los 22 años. Millones de personas muertas, jóvenes. ¿Qué pasó en la gente después de la guerra? Y aún durante la guerra, y eso está pasando ahora está pasando. La gente se pregunta, ¿y Dios? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Será que Dios realmente existe? ¿O serán ideas nuestras? Eso hizo mucho mal. Eso hizo mucho mal. Y después de la guerra sucedió lo que vemos. La gente se fue descristianizando. Y ya cuando se construye un pueblo nuevo o un barrio nuevo, no se piensa en lo primero que pensaban siempre, en la iglesia, en el templo. Nada. Se piensa en el centro comercial, en los bancos, en eso sí, claro, en los cines, la plaza de comidas, en los lugares de recreación. Y Dios se lo dejó de lado. Eso fue después de la guerra y sigue así. El cardenal Kasper dice que si le vamos a hablar a la gente de religión, o le vamos a hablar de Dios, y ese es el querigma, hablar a la gente de Dios y obviamente de religión, no nos van a prestar atención. Ya lo dijimos a Pablo y cité a los filósofos, como en este contexto es difícil hablar. Pero el único lenguaje que va a entender la gente, y por eso asumió el Papa Juan Pablo ese libro, el único lenguaje es la misericordia, el amor al prójimo, que no es un amor de sensaciones, no es sentimientos, es de servicio, de hacerle el bien a los demás. Aquí dice cómo la predicación es una necesidad para los que se pierden, más para los que se salvan. Para nosotros es la fuerza de Dios, es el Espíritu Santo. Fuerza de Dios igual Espíritu Santo. Así, mientras los judíos piden señales, piden milagros, y los griegos buscan sabiduría, buscan razones, nosotros predicamos a Cristo crucificado, el querigma otra vez ahí. Predicamos a un Cristo crucificado que es escándalo para los judíos. ¿Cómo es posible que Dios se haya dejado matar en una cruz? Eso no es cierto. Que es necesidad para los gentiles, lo que dijeron los griegos a Pablo. Pablo, te oiremos otro día. Chao, buenas noches. En otro lugar dicen también los griegos a Pablo, Pablo, las muchas letras te han secado el cerebro. Así que deja de leer bobadas y no hables de esas cosas. Seguramente nos van a responder así. Pero para nosotros, los llamados, los mismos judíos que griegos, Cristo es fuerza de Dios, es decir, Espíritu, y es sabiduría de Dios, que también es Espíritu Santo. Solo con el Espíritu vamos anunciando, y solo con el Espíritu vamos haciendo el cambio. Aquí puse un letrerito, un título, que es como otro capitulito, que se llama, o lo llamé yo, Metamorfosis, pensando en lo que significa la palabra griega, el cambio de forma, el cambio de condición.
Y es lo que tenemos la condición para un querigma, para formar comunidad, tenemos que empezar cambiando nosotros. Si no cambiamos, difícilmente vamos a anunciar. Y el cambio va por la humildad, por la sencillez, por no hablar nunca mal de nadie, nunca mal de nadie. A Pablo le pasó muchísimas veces que fueron y hablaban mal de él. Recuerden las lecturas que estamos haciendo en estos días, precisamente la de hoy. Había un hombre excelente, de mucha sabiduría, de mucha inteligencia, de un lenguaje atractivo, cautivador. Se llamaba Apolo y llegó a Corinto. Y la gente se fue con Apolo por esa manera de hablar, por su manejo de la palabra. Y a Pablo lo dejaron a un lado. Y dijeron, Pablo no, Pablo no. Y por eso escribe esta carta. Y vemos cómo, si no hay una transformación nuestra interna, no hay un buen anuncio. Sucedió que mientras oraba el Señor estaba orando, digan ustedes, oración, esa palabra, pónganla como condición para anunciar la palabra para el predicador. El aspecto de su rostro se mudó. Lo mismo le pasó a Moisés cuando pasó 40 días y 40 noches en el Monte Santo, llegó transformado, llegó iluminado, tanto que los israelitas decían, tienes mucha luz, no te podemos ver, tápate la cara, no por la pandemia, y se tapó la cara con un velo. Pero era que se parecía a Dios, de tanto hablar con Dios, es decir, de tanto orar, se parecía a Dios, se transformó. Y sus vestidos eran de una blancura fulgurante, dice aquí San Lucas. ¿Y qué tiene que ver el vestido, la tela o lo que se llama el acrílico, el algodón, la lana? ¿Qué tiene que ver eso? Si es una cosa material. No, es que cuando llega la presencia de Dios, todas las circunstancias que tenemos cambian. Y para anunciar tenemos que ser así, ser transformados. Y aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías. ¿Qué significa Moisés? La ley del Señor, los mandamientos, la voluntad de Dios. ¿Y quién es Elías? El profeta más poderoso, el hombre de fuego. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros, llenos de la luz de Dios, de los mandamientos de Dios, de la profecía y diríamos de la palabra, porque Elías y Moisés y Elías representan la Biblia, llenos de conocimiento de la Biblia, los cuales aparecieron en gloria, es decir, en resplandor, en luz también, y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pero sus compañeros estaban cargados de sueño, no puede pasar a todos también, pero permanecían despiertos y vieron su gloria. La palabra gloria en hebreo es kabod, que significa resplandor. Vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Ahí es como una expresión de cómo fue transformado Jesús mientras oraba. Y les digo, tenemos que transformarnos y nos transformamos con la oración. No es exactamente lo que acabo de decir, pero lo dije a propósito para enfatizar la oración, porque nos transforma el Espíritu Santo, purifica, ilumina, transforma, santifica y diviniza, el Espíritu Santo. Aquí ve y entramos al capítulo 13. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, oración y ayuno, oían otra vez, oración y ayuno, para poder anunciar, para ser transformados, purificados, iluminados, estaban celebrando el culto y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ahí, donde hay oración y ayuno, se presenta el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habló porque es una persona y dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. ¿Cuál es esa obra? El anuncio, el querigma. Ahí está claro. Y después de haber ayunado y orado otra vez, les impusieron las manos y los enviaron. Es el Espíritu Santo el que nos envía a anunciar y el que forma la comunidad. Y aquí tenemos una descripción en un solo verso en San Lucas de lo que es la comunidad. Pero esa comunidad no se da sin fe y no se da sin Espíritu Santo. Es casi algo, diríamos, consecuente. Llega el Espíritu Santo, tengo que hablar y tengo que formar la comunidad. Dice ahí 4 cosas que son 4 características de la iglesia. Yo digo, ahí está la iglesia lucana, las 4 características de la iglesia lucana.
En Francia, en la época de la guerra, se fundó una comunidad, es ecuménica, pero es de origen protestante, se llama la comunidad de Taizé. Tal vez han oído hablar de la comunidad de Taizé, que se dedica a la pastoral con jóvenes. Todos los años hacen un congreso de jóvenes, congreso de Taizé, y van jóvenes de varios países de Europa, de otras partes también, pero fundamentalmente de Europa, porque están en Europa, y cada uno con su lengua, pero todos se unen a orar. ¿Qué hacen en esas reuniones los muchachos y las muchachas de bachillerato y de universidad? ¿Qué hacen? Oran, leen la Biblia, cantan, pero cantan oraciones, no cantos, digamos, cualquier canto de juventud, sino que oran. Dice así: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. 4 características de la iglesia lucana. Nosotros en el credo decimos que también 4, pero en otra enunciado, que es la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. 4 características del credo: la unidad de la iglesia, la santidad de la iglesia, la apostolicidad de la iglesia y la catolicidad de la iglesia. Católica significa que es para todos. Aquí son otras características de Lucas. Primero, la enseñanza de los apóstoles. La expresión griega es didache ton apóstolon. Es posible que hayan escuchado hablar, hayan conocido de un libro que se llama la didache, la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles y por qué la enseñanza de los apóstoles? La enseñanza de los apóstoles es lo que ellos aprendieron de Jesús. El querigma es la primera enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué fue lo que aprendió de Jesús? Eso básico que nos acaba de predicar Pedro hace unos momentos, cuando dijo: este Jesús de Nazaret, que hacía milagros y prodigios, ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. Ese es el querigma. Y es lo que van diciendo, pero no se puede enseñar algo distinto de lo que nos enseñaron los apóstoles. Es lo que en la iglesia se llama la tradición de la iglesia, entendiendo tradición por su sentido griego original, parádosis, es decir, entregar. Y tal vez podríamos cambiar la palabra tradición por entregar, sería más comprensible. La entrega que hace a la iglesia. ¿Y qué es lo que entrega? Lo que dice Pablo: yo les entrego lo que a mi vez recibí, que es Jesús. Y empieza a narrar quién era Jesús, la última cena y la resurrección, pasión y resurrección. Esa es la entrega que hace a la iglesia. La palabra profeta en hebreo, naví, viene del verbo bo, que significa llegar y entregar, las dos cosas, llegar y entregar. Y es lo que tenemos que hacer: entregar la enseñanza de los apóstoles, que no es otra que la enseñanza de lo que Jesús, la misma enseñanza de Jesús, ellos la recibieron y la consignaron por escrito, por lo menos los evangelistas y los que escribieron las cartas. Es la enseñanza de Jesús y es lo que sostiene la comunidad. Llega el Espíritu Santo y se forma la comunidad. ¿Cómo vamos a formar comunidad? Es otro tema que está aparte, pero podemos decir aquí cómo es ese carisma, más bien la acción del Espíritu Santo, lo que va formando la comunidad. Y la primera predicación es la que atrae fieles, pero cuando atraen fieles se vuelven hermanos. En la carta a Filemón, hay un texto muy bonito. La carta a Filemón no es tanto carta, es como una notica así breve que escribe Pablo a su amigo Filemón, a raíz de que uno de sus empleados le había robado plata. Supuestamente le robó la plata. ¿Fue cierto o no fue cierto? No sabemos. Es posible que haya sido cierto. El muchacho le robó plata a Filemón y Filemón lo echó a la cárcel, así como suena. En esa cárcel estaba Pablo, prisionero. Y cuando conoció al muchacho y llegó y pusieron a hablar: ¿y usted quién? No sé qué. Es que yo soy empleado del señor Filemón. Filemón, sí, claro, yo lo conozco, es amigo mío, bla, bla, bla. Y le mandó una carta donde dice, así en breves términos, que tú me enviaste un esclavo y yo te devuelvo un hermano. Es el cambio de mentalidad.
ya el otro no es, aunque siga siendo su empleado o su esclavo, no lo es más, ahora es un hermano. Es la enseñanza de los apóstoles la que nos sostiene. Y a partir de la fe se volvió hermano. Por eso decimos, el Espíritu Santo es el inicio del querigma, pero también es el inicio de la comunidad. Sin el Espíritu Santo no hay ni inicio ni hay comunidad. Otro elemento que aparece aquí, la comunión, en griego dice koinonia. Koinonia es la unidad, es la comunidad. Y ese es el inicio de la fe y ese es el inicio de la iglesia. Los 4 elementos son como el inicio de toda comunidad. La enseñanza de los apóstoles, dijéramos, el evangelio. Segundo, la unidad de todos. Una unidad en la cual ya no hay esclavos y amos. O Pablo decía tampoco, también no hay griegos ni judíos. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos a partir del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser hermano? Significa lo que le dijo el Señor al muchacho: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Hay hermanos que no tienen nada, que carecen de muchas cosas. Podemos ahora, con más razón, en este tiempo de pandemia, carecen. Bueno, yo puedo hacer algo. Yo tengo esto que no lo uso o que no es imprescindible, que no es necesario. Puedo salir porque le sirve al otro, o lo vendo y esa plática se la doy a un hermano que necesita. Una amiga mía que conocí en Estados Unidos, llegaron, eso pasó hace poquito, a una situación muy difícil por los cambios que ha habido, por el tema del empleo, y entonces con mucho sacrificio estaban pagando una casa y llegaron a que no tenían nada, pero me dice ella: yo no sé lo que pasa, Padre, porque el Señor no nos desampara. Cada día hay alguien que me trae algo de comer, incluso que me dan plata. Alguien me da plata para una cosa y así estamos sobreviviendo. Es que esa es la coinonía, la comunidad. Tercer elemento que aparece aquí en este texto, la fracción del pan, se refiere a la Eucaristía. Es uno de los primeros nombres de la Eucaristía, porque la Eucaristía, repitiendo la cena pascual, la cena de Pesaj, dice que el Señor tomó el pan, lo partió y se lo dio a los discípulos, se lo dio a los demás. Ese partir del pan es la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía es el alma de la comunidad. La Eucaristía es la fuerza de la predicación y la fuerza de la comunidad. Si no hay Eucaristía, entonces las cosas pueden irse para abajo. Es uno de los peligros que yo veo ahora, que la gente se habitúe a seguir la Eucaristía por televisión y no a participar. De hecho, la Eucaristía es una comida, una cena, y hay que participar. Uno no va a comer solamente por la televisión. Si yo quiero tomarme un capuchino y la cafetería está cerrada, bueno, tendré que pedir a un domicilio, pero no viendo en la televisión que me ponen un capuchino, no se puede así. La Eucaristía es necesaria. Y cuarto elemento, cuarta característica de la iglesia lucana, la oración. Volvemos otra vez, orar juntos. Aquí tenemos, vean ustedes cómo los dos temas se están uniendo, el querigma y la comunidad. La formación de la comunidad se inicia con la fe, se inicia con el Espíritu Santo, se inicia con la comunidad que se centra en Jesús. Y aquí hay otro texto que cito ahora, es de la primera carta a los Corintios. Todo aquel que lucha, estábamos hablando de la transformación y del Espíritu Santo, todo aquel que lucha, se refiere Pablo a los luchadores, allá la lucha que hoy llamamos grecorromana, que no es de patadas, que no es de puño, que no es de cosas de esas, de golpes, sino que es de fuerza. Lo llamaban los griegos pancration. Pan significa todo y cration, fuerza, todo fuerza. Contendor que ponga la mano en el piso y ya quedó derrotado. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible de laurel, pero nosotros una corona incorruptible, no se corrompe. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo, querigma, para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Hace la comparación con los luchadores. Tengo que cuidarme porque yo puedo ser también eliminado en esa contienda. Si yo no me cuido, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿A qué se refiere la palabra cuerpo? Puede ser lo que nosotros entendemos por cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, pero también la palabra cuerpo se refiere en lenguaje bíblico a las relaciones. Mis relaciones son básicas y tengo que ponerle atención a esas relaciones, que no vayan a hacer nada que ofenda a Dios, sino que todas sean para gloria de Dios. Sigamos porque ya el tiempo nos está pellizcando. Volvemos al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. La comunidad. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Esa es la coinonía. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno, de acuerdo a las necesidades. Acudían al templo. El otro aspecto, eran judíos y no dejaron de ser judíos jamás. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, de nuevo la coinonía. Partían el pan, es decir, la Eucaristía, por las casas. Las comunidades se reunían, la iglesia, en casas, y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, dos características de la acción del Espíritu Santo: la alegría sana y la sencillez, la humildad. Alababan a Dios, la oración, y agregaban y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar, es decir, a los que creyeron. Aquí encontramos el nexo claro entre el anuncio y la comunidad. Se anuncia y se agregan a la comunidad. Se predica y se suman a la comunidad. Esta es como la dinámica que aparece, que no es otra sino la dinámica del Espíritu Santo. Pero decimos, tenemos que estar listos, no es que esté todo listo ya, todo comparado, todo hecho, sino que hay que esforzarse. Es el cambio del cual hablábamos con la palabra metamorfosis. Para que no me engría con la sublimidad de estas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí este ángel de Satanás, pero él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Es decir, si yo soy débil y lo reconozco, ahí se manifiesta la fuerza del Señor, en la humildad. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo de mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. De mis limitaciones, dice Pablo, se gloria, y ya está acercándose el fin. Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. ¿Qué es esto? ¿Y por qué aparece aquí? Porque el querigma lo tengo que anunciar yo y no puedo avergonzarme de Jesús. Si yo creo en Jesús, si yo amo a Jesús, ¿cómo no va uno a hablar de quien no ama? Si yo amo a una persona, hablo de alguna manera. Cuando alguien está enamorado, se nota porque habla de la persona amada. Se nota porque mira de otra manera. Se nota porque se comporta de una manera especial. Y esa manera y esa mirada es la de Cristo, que me llena, que me transforma. Bien, aquí hago una mención, ya el capítulo es muy corto, digo, solamente nos quedan 2 minutos, pero digo estas cosas porque la predicación y la comunidad son obra de la Trinidad. Estamos siguiendo la Trinidad. Tanto amó Dios a su Hijo, el Padre Celestial, que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Es decir, es iniciativa del Padre Celestial, y lo que yo voy a hacer no es por capricho mío de anunciar a Dios, sino porque estoy respondiendo a una iniciativa del Padre Celestial. Segundo, el Hijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y el Espíritu Santo, el Paráclito,
Es decir, yo voy a dar testimonio, como decía aquí San Juan, es la palabra de Jesús, yo voy a dar testimonio. Mi testimonio es de la vida nueva. Y el Espíritu Santo, el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Él es el que me guía y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo el que me enseña, el que me recuerda y el que hace la misión y hace el anuncio y la comunidad. Y pongo aquí este final del Evangelio de San Mateo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que anunciar el querigma a todas las gentes. Entonces con esto aquí terminamos y damos gracias a Dios y se nos llenó el tiempo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Padre Álvaro. Oh, con todo gusto, con todo gusto.